Semana pasada nuestro hermano Jordan tuvo la responsabilidad y el privilegio de poder exponer el versículo del 29 al 34. Y hoy nos corresponde entonces considerar los versículos 35 al 42. Por lo menos 4 ideas podemos encontrar en este texto que tenemos ante nosotros. Y de forma general podríamos decir que el texto trata sobre los primeros discípulos del Señor. Y como lo dice muy bien J.C. Ryle cuando comenta este texto, dice que es un texto muy importante para la iglesia, ya que en este texto nosotros encontramos el principio de la iglesia del Señor. Cómo la iglesia empezó de una forma muy tímida. Sin embargo, con el pasar del tiempo y de los siglos, la iglesia ha crecido de una manera espantosa. Una institución que no puede ser erradicada del mundo. Han habido enormes guerras, batallas contra la iglesia, pero la iglesia ha seguido en pie para la gloria del Señor. Y no podría ser diferente, ya que el propio Señor prometió que las puertas del infierno jamás prevalecerían contra su iglesia. Y si llegamos al libro de Apocalipsis, cuando venga el Señor por la segunda vez, vemos nosotros que hasta en aquellos días tan difíciles que todavía nosotros debemos pasar, cuando venga el Señor, aún la iglesia estará presente. Y la iglesia seguirá celebrando la cena del Señor hasta que Él venga. Pero esta gloriosa institución del Señor, la esposa del Cordero, en el Nuevo Testamento tuvo principios muy sencillos, con gente muy sencilla, que fueron llamados uno a uno al Evangelio del Señor. Lo primero entonces que podemos notar en el texto 35 y 36, cuando dice el siguiente día, porque Juan aquí está relatando prácticamente 3 días en el inicio del Evangelio. Ya tenemos un día que pasó, por eso en el versículo 29 dice el día siguiente, el versículo 35 sigue con la misma idea, el día siguiente, el versículo 43, el principio, el siguiente día, y el capítulo 2, versículo 1, al tercer día. Ahí tenemos entonces unos días que fueron relatados los eventos, los primeros inicios del ministerio del Señor. Entonces lo primero que nosotros vemos aquí es el método que tiene Dios para salvar a los hombres. El método que Dios utiliza para llamar a los pecadores al Evangelio. Juan dio testimonio, dice el texto. Al día siguiente, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y estos 2 discípulos se pasan, dejan a Juan el Bautista y se pasan al otro lado. Pasan a seguir a Jesús. Pasan a seguir a Jesús por lo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios. Ese es el método que Dios tiene para salvar a los pecadores. La predicación, el mensaje del Evangelio. Un mensaje verbal, dicho en palabras, que debe estar revestido de la verdad. Y mezclado con la poderosa influencia del Espíritu Santo de Dios. Obviamente nosotros, como estamos muy distantes, muy lejos de lo que ocurrió en aquel día, nosotros podemos ver esto que fue tal vez algo mecánico, pero fue algo muy poderoso, muy potente. El testimonio de Juan sobre el Señor Jesucristo, y los discípulos contemplan a Cristo sin ver ningún milagro, inmediatamente lo siguen. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, dice que Dios decidió salvar al mundo por
la locura de la predicación. La predicación es el método de Dios. Es el método de Dios para salvar a los pecadores. Aquí, por ejemplo, vemos que los discípulos cuando siguen a Jesús, esto no ocurrió por causa de Juan estaba haciendo una predicación de cuño social, como hoy a veces se malentiende, de que tiene que ser practicada la justicia social para que las personas puedan ser despertadas al Evangelio. No hubo nada de eso. Tampoco hubo un concierto musical, como si fuese un concierto musical la forma más potente que Dios tiene para llamar a los pecadores. No ocurrió. Tampoco fue una obra de teatro que fue hecha. Y en aquellos, usted me podría decir, para esos días el teatro todavía no funcionaba. Funcionaba. En aquellos días, en los días de Jesús, ya los griegos tenían las obras de teatro y Jesús no tomó nada de ellos para poder utilizarlo en su ministerio. Tampoco el Señor, o en este caso Juan el Bautista, mezcló su mensaje con la política. Hacer un mensaje político y proyectar a Jesús como una figura política. Y que por medio de él los judíos en aquellos días serían finalmente libres de la influencia y de la invasión romana. No hubo ninguna referencia a aquello. Tampoco estos discípulos siguieron a Jesús porque vieron algún milagro. El propio Evangelio dice que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Tampoco los discípulos siguieron a Jesús en este momento por causa de alguna promesa que escucharon sobre sanidad o prosperidad, como nosotros vemos en los días de hoy. Y tampoco fue por causa del carisma del predicador, porque el predicador era relativamente bruto, lo que se podría decir. Su ropa, su lenguaje, su forma de ser era agresiva, pero era un instrumento de Dios. De tal forma que estos discípulos no siguieron a Jesús por causa de todas esas cosas. Fue exclusivamente por causa del contenido del mensaje, la verdad. Y este es el método que Dios utiliza para llamar a los pecadores al Evangelio. La predicación del Evangelio. Lo que generalmente hoy la iglesia rechaza, el mundo rechaza, sigue siendo un método válido de parte de Dios. Salvar a los pecadores por medio del Evangelio. Y no solamente salvarlos y santificarlos, alimentarlos con la exposición de la palabra de Dios. Fue por medio entonces de la presentación verbal de la verdad que estos dos discípulos, que tenemos el nombre de uno de ellos, que es Andrés. ¿Y quién era el otro? Que nos dice el texto que dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. No está el nombre del segundo, pero está implícito. El discípulo amado, el que escribe el Evangelio. Y durante todo el Evangelio, él se mantiene en la parte de atrás de las cortinas. Y es descrito por él ya en el capítulo, en los finales del capítulo, cuando dice: yo soy el que doy testimonio de estas cosas. Llama la atención ante esta expresión que utilizó Juan el Bautista, que mi hermano Jordan obviamente expuso muy bien, que el primer mensaje de Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero ahora cuando ve a Jesús nuevamente el otro día, nuevamente vuelve a repetir la misma expresión, el mismo mensaje, solo que de una forma más condensada, más breve. Él omite que quita el pecado del mundo. Eso lo omite y dice: he aquí el Cordero de Dios. Llama la atención esto, que
La primera vez que Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hubieron conversiones. Ninguna. En la segunda vez, he aquí el Cordero de Dios, más corto el mensaje, y hubieron 2. Esto nos enseña claramente que el éxito de la predicación no depende del tamaño del sermón. Depende de la soberanía de Dios. Dios tiene un tiempo. A veces no va a ser en la primera. Puede ser en la segunda. Y a veces en la tercera. Y debemos siempre nosotros los predicadores recordar que el éxito de la predicación no depende de la habilidad del predicador. Depende exclusivamente de la gracia soberana de Dios. Otra cosa que nos llama la atención, que Dios siempre bendice la verdad. He aquí el Cordero de Dios. ¿Era mentira? ¿Era mentira? ¿Era una media verdad? Era una verdad absoluta. Era verdad que allí estaba el Cordero de Dios. Entonces también nos damos cuenta de que Dios siempre, en el método de la predicación, Dios siempre bendice cuando es predicada la verdad. Dios nunca reconoce y bendice la herejía. De tal forma que usted no podría jamás pensar o interpretar de que la bendición de Dios está allí donde hay mucha gente. Pero ellos predican un falso evangelio, pero hay mucha gente. Es un número, y ese número, de cierta manera, testifica que Dios está con ellos. Hay una especie de bendición. Lo más probable es que Dios ni siquiera esté presente, porque donde está la mentira o las medias verdades, que son medias mentiras, Dios no está presente. Dios solo reconoce y bendice la verdad. Solo la verdad. Por eso Jesús en el propio este evangelio más adelante va a decir, yo soy el camino. Pero no dice, yo soy una verdad. Y yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No hay dos verdades. Hay una sola verdad. Verdad absoluta y necesaria para que un hombre pueda ser salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy la verdad es relativa. El Evangelio sigue insistiendo. Hay solamente una verdad. Y esta verdad, cuando es predicada y anunciada, Dios la bendice. ¿En qué momento la iglesia fue sacudida por poderosos avivamientos? ¿En qué momento de la historia? Cuando la verdad estaba siendo anunciada en los púlpitos. En los días de George Whitefield, en Inglaterra. Inglaterra fue sacudida poderosamente por extraordinarios avivamientos que solo perdieron para el Pentecostés. Y fue tan fuerte el mover de Dios en Inglaterra que ese avivamiento tuvo alcances intercontinentales. Pasó de Inglaterra, de Europa, y atravesó el Atlántico y barrió con Estados Unidos, donde estaba Jonathan Edwards. ¿Pero qué estaba siendo predicado en aquellos días? La doctrina de la justificación por la fe solamente en Cristo Jesús. Nosotros no podemos considerar avivamiento o bendición de Dios donde no está siendo predicado el verdadero evangelio y hay mucha gente. Incluso podríamos decir hasta que el diablo les da un empujón para que se llenen de gente y sean arrastrados por el engaño. Dios solamente bendice la verdad. Con palabras a veces sencillas, pero claras. Es un instrumento, es un martillo, la verdad, en la mano de Dios, que quebranta hasta el más duro de los corazones. Y no podría ser diferente. Y con ello se cumple la palabra de Dios, que en el libro de Isaías, capítulo 55 aproximadamente, dice, mi palabra que yo enviaré jamás volverá vacía. Siempre cumplirá el propósito para la cual la envié.
Si nosotros predicamos hoy aquí, este mensaje de hoy, si lo predicamos en la calle, en cualquier parte, esta palabra jamás volverá vacía. O será para bendición, salvación y santificación, o para condenación de los que no creen. La palabra nunca vuelve vacía. Y aquí Juan la dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y 2 discípulos de él lo abandonaron y acompañaron al Señor. De tal forma que siempre recordemos que el éxito del sermón no depende de la habilidad del predicador, del carisma, de la preparación. Depende de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos tal vez el sermón más corto, mas con mayor impacto en la historia: Jonás. Arrepentidos y convertidos, que en 40 días esto se acaba. Y 100.000 fueron convertidos. En muchos lugares hoy con mucha palabrería, más de 3.000 sermones, ni una conversión. ¿Dónde está la verdad? Y donde está el Espíritu Santo, habrá éxito, según lo que Dios ha establecido en su palabra. Segunda cosa que nosotros vemos aquí en este texto es el resultado del testimonio de Juan, el versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Lo siguieron. ¿No podría ser algo medio melancólico esto? Que Juan tenía 2 discípulos, a Andrés y Juan, el que escribe el libro, y que cuando Juan dice: ahí está el Mesías, ahí está el Cordero de Dios, lo abandonen y se vayan con el Maestro. Bueno, este es el resultado, el propósito y el objetivo de todo sermón, de toda exposición de la verdad. No hacer discípulos para nosotros mismos, no hacer seguidores para nosotros. El objetivo de toda predicación es que los hombres puedan creer en el Señor Jesucristo y sean sus discípulos, no nuestros. El objetivo de todo el testimonio de la verdad no es que los hombres queden encantados con nosotros. No es que los hombres sean seguidores nuestros. Esa es una característica ¿de quién? De las sectas. Las sectas buscan, con sus líderes, buscar discípulos para sí, para que ellos puedan enriquecer y para que ellos puedan gobernar sobre ellos. En toda secta hay un líder que incluso gobierna hasta las partes más mínimas de la vida de sus seguidores. Incluso, y aquí coloque atención, incluso juntando gente dentro de la propia congregación. Tú te casas con este. No, con este no. No. Ese no me gusta para ti. Me gusta este. Y tú te vas a casar con este. Eso no puede ocurrir. Jamás. Jamás. Y en este tema debemos dejar que Dios manifieste su gracia. Aquí nadie necesita de un empujón, de un gancho, para que alguien pueda formar un matrimonio. Eso ocurre en las sectas, juntando. Usted no necesita andar haciéndole gancho a nadie. Deje que las aguas corran normalmente. Y Dios junta las piezas. Solamente nosotros a veces, cuando vemos que la cosa va por mal camino, podemos decir: cuidado, coloca atención, ve si realmente es cristiano. Pero las sectas son, incluso en estas áreas, oye, aquí, los 2. Incluso algunos llegan a tal punto de hasta separar matrimonios. Separan los matrimonios porque al líder no le agrada. Esa es una característica abominable de
movimientos que son contrarios a la palabra de Dios. Las personas en las sectas son reducidas en todo sentido. Si la persona quiere comprar un auto, tiene que ir a preguntarle al pastor. Si va a viajar, tiene que pedir autorización al líder. Nosotros aquí solamente oramos. Y si usted viaja, avise para que estemos orando por usted. Pero yo no tengo autoridad para estar diciendo, no, usted no viaja. No, usted no puede viajar. Porque nuestra vida no está sometida, subyugada y nuestra conciencia a una persona, a un hombre. Nuestra vida, nuestra conciencia, toda nuestra vida está sometida a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor. Y es por eso que uno vive tranquilo. O sea, si los jóvenes son cristianos, realmente cristianos, ¿en qué descansa uno? Van a tomar buenas decisiones. Si van a viajar, están tomando buenas decisiones, porque están buscando honrar a Dios en todo. Aquí tenemos el resultado de la predicación verdadera. El objetivo no es hacer discípulos para uno, que las personas sean nuestros siervos. El objetivo es que las personas puedan ser discípulos de Cristo, puedan seguir a Cristo, puedan colocar sus ojos en Cristo. Además que es solamente Cristo el único que puede salvar, es el único que puede perdonar, es el único que puede librar de la ira venidera. No es el pastor, y no es ninguna otra persona, ni siquiera tu padre ni tu madre. Solamente el Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de todo ministerio, apuntar a Cristo, para que Cristo brille, para que Cristo sea el Salvador y el Señor de todo pecador. El objetivo de toda predicación, de todo testimonio, es que los hombres se dirijan a Cristo, que los hombres tengan una relación con Cristo, que los hombres se arrepientan de sus pecados y confiesen sus pecados a Cristo, no a un hombre. Por eso que aquí no hay un biombo donde usted tiene que venir y confesar todos sus pecados. A Cristo. Usted debe ir a Cristo. Poner sus ojos en Cristo. Bien lo dice el autor del libro a los Hebreos. Poniendo los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Dice la Biblia que cuando oyeron hablar a Juan al respecto de Cristo, los dos discípulos siguieron a Jesús. Qué maravilloso, qué glorioso. Ese es el éxito de un verdadero ministerio cristiano, que los hombres depositen su fe en el Señor Jesucristo. No en uno, porque uno no es Dios. Uno no es bueno. Nosotros somos pecadores. En nosotros no hay nada bueno, pero en Cristo Él es Dios y está la perfección absoluta y total. No hay decepción, no hay fallas, no hay errores. No hay cómo engañarse. Alguien que deposita su fe solamente en el Señor Jesucristo. Porque solo Él es el Salvador del mundo. Solo Él es el indicado por el Padre. Por eso que cuando Jesús fue bautizado se escuchó una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. El objetivo del ministerio pastoral, de los misioneros, de todos los predicadores, es que los hombres crean en el Señor Jesucristo y se entreguen a Él. Él es la roca. Él es la roca firme y segura. Todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás. Si tú confías en ti, si tú confías en tus obras, si tú confías en todos tus esfuerzos humanos, si tú confías en los hombres, depositas toda tu confianza en los hombres, tú estás perdido. La Biblia es clara. Nuestra fe debe estar depositada solamente en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos en la Biblia: yo soy.
Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. En Él debemos depositar nuestra fe. Solo en Él. Solo en Él. Versículos 38 y 39 digo, encontramos los beneficios que obtienen los discípulos al encontrarse con Cristo. ¿Qué beneficios se encuentra un pecador al encontrarse con Cristo, al seguir a Cristo? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué andan buscando? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde él moraba, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Solo aquí un paréntesis. Finalmente nadie sabe con ciencia cierta cuál era la hora 10. Aunque Juan aquí está escribiendo para los romanos, si usted consulta a F. Bruce, uno de los mejores comentaristas, va a decir que eran las 10 de la mañana. Pero otro tanto va a decir que eran casi las 4 de la tarde. No sabemos con plena exactitud. Lo que sí sabemos es que pasaron todo el día con Jesús y se quedaron con Él aquella noche. Esta es la mayor de todas las bendiciones de seguir a Cristo. Tener comunión con Él. ¿Qué tal un día con Cristo? ¿Qué tal un día con Cristo? De las 6 de la mañana hasta el otro día. Viéndolo, contemplando su gloria, su majestad, sus enseñanzas, su amor, su compasión, su misericordia, su gracia. Tuvo que hacer algo fantástico. Uno a veces, usted ha tenido el privilegio a veces de tener comunión con un hombre, un gran predicador, por media hora. Yo he tenido varios privilegios de conversar con algunos de estos grandes hombres de Dios, pero 7 minutos. Pero uno queda, qué gracia, qué bendición, qué humildad. Ahora pasar un día entero con el Señor Jesucristo. Todo lo demás queda opaco. Este es el privilegio de los que se encuentran con Cristo, gozar de la comunión con Él. Aquí tenemos un principio fundamental. Encontramos aquí en esta expresión que estuvieron con Él durante todo el día. El Evangelio no es algo solamente que tiene por objetivo que nuestros pecados sean perdonados. ¿Me entendió? El objetivo del Evangelio no es solo que nuestros pecados sean perdonados y listo. Eso le pasó al ladrón en la cruz. El objetivo es que nuestros pecados sean perdonados y que luego tengamos comunión con el Señor. Que podamos andar con Cristo. Que podamos conocerlo. Que podamos vivir sometidos a su gloriosa voluntad. No solo ser perdonados por Él, sino que tener comunión con Él. Más glorioso aún, andar con Él. Andar con Cristo. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia todo cuando un pecador regenerado tiene comunión con el Señor Jesucristo? ¿Usted ve cómo los pecadores tienen comunión con el diablo? ¿Cómo viven? ¿Cómo son? Llega a dar hasta miedo. Llega a dar hasta miedo. Un día de esta semana entré a un ascensor. Llega a dar miedo ver un hombre en estado de pecado. Su forma, sus miradas,
sus costumbres, sus prácticas. Cómo son violentos, cómo aman derramar sangre. Despojan a los más débiles, los destruyen, les causan traumas, dolores. Es la típica y la más patente manifestación del diablo en un ser humano, alejado de Dios. Pero ocurre lo opuesto cuando un hombre es encontrado por Dios y es regenerado y santificado. Tenemos el privilegio de tener comunión con Dios y hasta el rostro cambia. ¿Sabía usted, como un dato, que hay gente fea, cristiana, pero que finalmente es linda? Dígame, pues. No tiene ningún atractivo físico, pero hay un encanto. Hay un encanto maravilloso. Es la gracia de Dios. La gracia del Señor. Así como los que le sirven a Satanás, se les ve en el rostro que son malos. De los cristianos, había uno que estaba ante las autoridades y listo para ser apedreado. Y cuando le vieron, su rostro era como el rostro de un ángel. Eso es andar con Cristo Jesús. ¿Usted ha conocido alguna anciana de días, 80, 90 años, que durante toda su vida ha tenido comunión con Cristo? Su rostro lo dice claramente, que tiene comunión con el Señor. Que no son de estas mujeres de rencilla, de divisiones. Tienen toda la familia dividida. Ella tiene como la matriarca preferencias, su hijo regalón, los demás no valen nada. Todo el patrimonio con el regalón. Se mueren, dejan la escoba en la familia. Una mujer de Dios, piadosa, reparte su amor con todos. No tiene preferencias. Los privilegios de andar con Cristo es tener comunión con Él. Por eso el versículo 38 dice, mire, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Mire, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Inmediatamente fueron, dice el texto, y vieron dónde moraba. Se quedaron con él aquel día. Qué glorioso quedarse con Cristo. Lo seguían, querían conocer todo sobre Él, querían estar con Él. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús expulsó los demonios del joven gadareno? ¿Recuerda el contraste que ocurre aquí? El Señor opera un milagro extraordinario, sacando toda la legión de demonios que este joven. Cuando llegó el pueblo a ver lo que estaba ocurriendo, el joven estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y cuando Jesús entró al barco, dice la Biblia que él quería estar con él. Y Jesús le dijo, no, ándate a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cómo el Señor ha tenido misericordia. Un hombre regenerado solo quiere estar con Cristo Jesús. En contraste, los demás que vieron el milagro le dijeron a Jesús que se fuera. No queremos tu persona. Probablemente uno de los pedidos más trágicos en la Biblia, que una comunidad, un pueblo, le pida a Jesús que se vaya. Y él se dio la media vuelta y se fue. Pero uno convertido quería estar con él. Y dice el texto, Marcos dice, y él llamó a 12 para sí.
a los 12 discípulos. Y dice el texto sagrado, para que estuvieran con Él. Y después para que fueran a predicar. Ese es el objetivo. Ese es el beneficio de conocer a Cristo, de tener comunión con Él. Estos discípulos sencillos no andaban atrás de dinero. No eran como Simón el mago, que querían comprar el poder del Espíritu Santo para salir haciendo milagros. Ellos no querían, no buscaban la prosperidad, solo querían estar con Cristo Jesús. Si usted le pregunta a un alma regenerada, ¿qué es lo que tú buscas? Lo único que yo quiero, no me importa lo que pase con mi cuerpo. No me importan las enfermedades que me vengan. No me importa si muero solo. No me importa si tengo que enfrentar el hambre, el frío o el calor. Lo único que pido, que su mirada no salga de mí. Quiero su mirada. Quiero su presencia. Si tengo su presencia, lo tengo todo. Aunque venga la muerte, aunque venga lo que venga, no importa. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Eso es Evangelio, el verdadero cristianismo. Termino con las siguientes palabras, que es otro punto que nosotros vemos aquí. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Pero Juan no dice quién era el otro. Pero era él, humilde. Él podía haber puesto, y yo pues, Miguel Enrique Ceballos Sepúlveda, chileno, de coronel. Uno se llamaba Andrés y el otro discípulo. Él se omite. Es fantástico esta cosa de la humildad. Esta gente que se duele por todo. Hay que tener cuidado cuando uno va a agradecer por algo, porque si uno omite un nombre, chispas, no dijo mi nombre. Se me olvidó, se le olvidó mi cumpleaños, se le olvidó, no me saludaron. Esas fiebres ridículas aquí no están. Todo el espacio y toda la gloria será dada al Señor Jesucristo. Solo a Él. Juan el Bautista mostró a Cristo. Lo dejaron estos discípulos y siguieron a Jesús. Andrés, uno de ellos, tenía un hermano. Uno llamado Simón. Malas pulgas. Agresivo. Pero llegó y lo llevó al maestro. El Señor lo miró, dice el texto, y mirándole Jesús, le dijo, sin ninguna información, que Andrés llegó, Señor, quiero presentarte. El maestro lo sabe todo, absolutamente todo. Dice el texto, y mirando Jesús le dijo, tú eres Simón. ¿Cómo lo sabía? Él es Dios, lo sabe todo. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor lo recibe y lo cambia para la gloria de su nombre. Este es el deseo de todo aquel que conoce a Cristo, llevar otros a Él. Lo que Spurgeon llamaba ser ganador de almas. El libro de Proverbios dice, el que gana almas, ¿qué es? El que gana almas es sabio. Es sabio. ¿A usted le duele o no venir al culto solo? ¿Le duele o no? No. Pues usted debería venir acompañado. Usted debe traer a otras personas. ¿Usted no tiene un familiar perdido? ¿No tiene un amigo que está lleno de problemas, al borde del divorcio por causa del pecado? El deseo de los que conocen a Cristo
es llevar otros a Él. Riley lo dice, ¿no? J.C. Riley dice, un cristiano verdadero nunca querrá ir solo al cielo. Quiere llevar a todo lo que más se pueda. A todos los que se pueda llevarlos a Cristo. Juan el Bautista llevó a Andrés a Cristo. Andrés llevó a su hermano Simón a Cristo. ¿Y Miguel llevó a quién? ¿Y Jordan llevó a quién? ¿Y Ricardo llevó a quién? ¿Y Felipe llevó a quién? ¿Y usted llevó a quién? A Cristo. Nosotros tenemos que ser como aquellos leprosos. ¿Se recuerdan esa historia del Antiguo Testamento? Que estaban todos muriendo de hambre. Y ellos aquella noche entraron a la ciudad y dijeron, si nos matan, bueno. Pero si no entramos, vamos a morir de hambre igual. Vamos, entremos. Y el Señor había manifestado su poder, la ciudad estaba vacía. Y estos leprosos dijeron, encontraron pan, alimento, se saciaron, se llenaron, pero dijeron, no es bueno, hermanos, lo que nosotros hacemos. Nuestros hermanos padecen de hambre. Vayamos y digamos que aquí hay pan. El cristiano es un pobre, miserable, que encontró pan, pero que tiene que decirle a otros miserables dónde encontrar el pan. Este es el objetivo de todo cristiano, llevar pecadores a los pies de Cristo, para que ellos puedan ser salvos por la gracia de Dios. 2 preguntas sencillas. Tú puedes decir como Andrés, hemos hallado al Mesías. ¿Tú has seguido a Cristo? ¿Te has encontrado con Él? ¿Tienes comunión con Él? ¿Deseas conocerlo profundamente? ¿Es Cristo realmente el que llena tu alma? ¿El que sacia todas tus necesidades? ¿El que llena todos los espacios, los vacíos? ¿Es Cristo? Recuérdalo, siempre lo he dicho. Si tú tienes problemas con tu alma, si tú tienes depresión y las enfermedades del alma, no va a ser un psicólogo ni un psiquiatra, no va a ser una pastilla, no va a ser la química la que va a llenar el vacío. Ese vacío solo lo puede llenar Cristo Jesús. Solo Él lo puede llenar. Pero tú te encontraste con Él. Él es tu todo. Toda tu alma se encanta con Él. Lo que más anhelas en esta vida es conocerlo más y más. No vaya a ser tu esposa el que lo hace. No vaya a ser tu hijo. No vaya a ser el trabajo. No vaya a ser el dinero. Los placeres de este mundo. Que vas a terminar mal. Tiene que ser Cristo. Y solo Cristo Jesús. Porque en las buenas y en las malas, Él estará con nosotros. Y dándonos todo lo necesario para que nuestra alma se sacie solo en Él. Benditas las palabras de nuestro Señor. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos. No habrá un desierto seco. Su alma no estará seca. Habrá un manantial, una fuente inagotable de agua viva que salpica para vida eterna. Pon tus ojos en Cristo. Solo en Él, hasta para que en cierto sentido nosotros tengamos el placer, cuando tú estés con tus pies hacia adelante, hacia allá y rodeado de flores, nosotros te digamos, aunque tú no lo escuches, creyó en Cristo. Y Cristo fue su todo. Fue una bendición en este mundo. Esa es la primera aplicación. ¿Cristo es todo para ti? ¿O solo cuando estás enfermo? ¿Solo cuando hay pellizcones? ¡Ay, mi Cristo! ¡Ay! ¿Todo se arregla? Indiferente.
para con Él. Es una abominación mirar a Cristo solo porque me libra del infierno. Tengo que tenerlo como Salvador y como Señor. Esclavos voluntarios de un líder que no cambia jamás. La segunda pregunta. ¿Has tenido el privilegio de llevar a alguien a Cristo? ¿No es verdad que nosotros estamos operando en rojo? ¿Estamos saldo negativo? ¿Que hacemos pocos esfuerzos? Sabemos claramente. Usted me puede estar diciendo, pero pastor, no soy yo el que salvo. ¿Quién salva es Dios? No me diga. Pero nosotros debemos llevar los pecadores al médico de los médicos para que los salve. Y es un gozo enorme, una gratitud enorme cuando uno puede llevar a alguien a Cristo, verdaderamente. Y ese es convertido y es transformado por el poder de Dios. Gasta tiempo en oración para que Dios te ayude a ser un ganador de almas. Empezando por los tuyos y todo el que se acerque a ti. Y no estoy diciendo estar acosando a la gente. En oración, con sabiduría, sembrando la semilla de la palabra de Dios, que puede transformar una vida por toda la eternidad. Hasta que lleguemos al cielo y alguien se acerque y diga, yo un día la conocí a usted, profesora, la conocí a usted y usted me habló del Evangelio. ¿Yo? ¿Cuándo? Y se van a abrir los registros el jueves por la mañana. Y si ahí se van a ver usted hablándole de Cristo, esas palabras fueron usadas por el Espíritu y cambiaron la vida de aquella persona. Y esa persona habló a otros, y a otros, y a otros. ¿Cómo necesitamos hacer más esfuerzos para llevar a los pecadores a Cristo? No venga solo al culto. Aunque nosotros hoy, se lo digo para callado, que no salga de aquí. Vivimos un dilema terrible. Los que conocen a Cristo casi no se congregan. ¿Dónde quedan los que están afuera? Si los que están dentro andan así. Así que primero conviértase. Verdaderamente. Esto no es un juego. No es un juego. Es algo serio. No podemos llevar a Dios de una forma liviana. De una forma liviana, superficial. Compromiso con Él. Y después a otros. Llevar a otros a Cristo. Nosotros siempre hemos dicho, hermanos, aquí de púlpito lo hemos dicho. Pastor, tengo un vecino. ¿Puede el martes en la tarde? ¿Puede el martes en la mañana? A esa hora estaría allá. Si usted no puede hablar, yo voy y hablo. Si usted no le puede hablar a sus familiares, júntelos. Y díganme, pastor, hermano Jordan, hermano Alberto, ¿pueden este día? Nosotros iremos. Porque es la mayor necesidad que tiene el mundo. Amén. Padre, gracias por poder meditar en este Evangelio glorioso. Te damos gracias por haber sido encontrados, hallados, salvados. Te pedimos que también nos ayudes a llevar a otros a Cristo, para que puedan ser salvos. Te pedimos por nuestros familiares que no son cristianos, sumergidos en problemas, decisiones locas, sin sentido, solo porque no conocen la verdad. Señor, ayúdanos para que seamos un instrumento en tus manos, ganadores de almas. Pero primero nosotros, entrar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón,
con todo nuestro ser y después llevar a otros a Cristo para que seas conocido, Señor, entre los hombres. Para la gloria de tu nombre, Señor, te pedimos esta santa bendición. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.